Bien, buena tarde a todos, bienvenidos nuevamente a este encuentro, en este taller sobre las verdades de nuestra fe, un espacio que hemos querido abrir para encontrarnos en este tiempo de la pandemia, de toda esta situación de confinamiento en casa. Y bueno, pues nace este espacio, primero pues para tener la oportunidad de encontrarme con ustedes, de saludarlos, de acompañarlos, de escucharlos también a través de sus dudas, sus preguntas. Y bueno, no es solamente un encuentro, sino también pues un momento de plática profunda sobre las verdades de fe que están en nuestra doctrina, especialmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es este libro que sin duda tiene que estar presente en todos nuestros hogares, en nuestras bibliotecas, para ir profundizando nuestra fe. La semana pasada, bueno, pues iniciamos lo que es la persona de Jesucristo y hemos visto algunos rasgos que en un momento más vamos a dar así una pincelada, pero en este día, bueno, pues empezando ya en este símbolo de la fe, sobre esta segunda persona de la Santísima Trinidad. Espero que les guste, espero que nutra, espero que ayude, sobre todo a responder a las preguntas que muchas veces o nos hacen o también nosotros mismos nos cuestionamos de nuestra fe. ¿Les parece si iniciamos este día invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien conduzca nuestra jornada y especialmente este momento? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto. Bienvenidos a quienes están llegando, a quienes han llegado temprano. Me da mucho gusto en todas las partes, aquí en el ámbito de la parroquia y nuestros parroquianos que viven en otras partes del mundo. Les doy la bienvenida en este espacio. No sé si puedo subir un poquito el volumen. A ver, vamos a ver si podemos. No sé ustedes qué opinan, si se escucha bien en ¿qué les parece? ¿Se escucha bien? A lo mejor yo estoy hablando un poco bajo, pero ustedes me dicen si ponemos un poco más de volumen o es suficiente. ¿Qué piensan? Es bueno, aquí como quiera nuestro equipo técnico son los que están aquí muy cercanos para ir resolviendo todas las cuestiones técnicas que podamos tener, pero pues muy bien, se escucha bien y claro, gracias Claudia. Bien, bueno, pues la semana pasada que nos reunimos vimos la primera parte, creo, en Jesucristo. Vimos los títulos que hacen referencia a la segunda persona de la Trinidad, desde Jesucristo, desde Jesús, desde Cristo, desde el Hijo de Dios, Hijo único de Dios, desde el Señor. Sí, las diferentes formas en las cuales nos podemos comunicar con Él. En esta parte, bueno, vamos a entrar a Jesucristo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí donde aparece ya directamente, vamos a ir, es el preámbulo para ir hablando del Espíritu Santo, que por cierto, el próximo domingo que viene celebraremos la solemnidad del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Y entonces esto pues es un espacio privilegiado para hacer una mención y estaremos hablando sobre él, sobre el Hijo de Dios. Para quienes siguen en el catecismo, vamos a iniciar en el 464 y allí encontraremos verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces estamos aquí en esta parte de Jesucristo. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra jornada. Cualquier pregunta, cualquier duda, con muchísimo gusto
Ustedes pueden ir haciendo alguna reflexión personal y compartirla también. Acuérdense que esto es un diálogo, vamos a platicar sobre Jesús, sobre nuestras dudas, y por allí va a salir también una persona sumamente interesante el día de hoy. Verdadero Dios y hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esta es la realidad que viene a sorprendernos, porque generalmente las mitologías y en otras formas en las que las divinidades se presentaban eran o dioses que invadían la estructura humana. Sin embargo, el misterio de la encarnación no es una invasión, es una experiencia donde es Dios hombre o hombre Dios. Esa experiencia que no acepta diferencia, pero que sí ahí están estas dos realidades presentes, la divina y la humana. Por eso queda muy claro en el número 464 esta experiencia de este acontecimiento único y totalmente singular. No hay punto de referencia. Dios, en su infinito amor, nos ha sorprendido con esta nueva forma de entender el misterio de la revelación. Recordemos que todo aquello que estamos viendo es una expresión de la voluntad del Padre. El Padre ha querido revelarse, manifestarse al hombre, y lo ha hecho a través de Jesucristo, su Hijo único encarnado como hombre. Y por lo tanto, la primera experiencia de nuestra fe es que no podemos distinguir. Nosotros en nuestra mentalidad occidental, todo queremos dividir. Así nuestra sociedad está dividida en clases sociales, por ejemplo, está dividida en recursos, está dividida, todo queremos dividirlo para poder entender las partes. Pero la mentalidad oriental es muy diferente. Ellos no pueden dividir, ven en el todo, el complemento. Por eso tenemos que entrar en esta dimensión, descubrir que no hay división, es el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Por eso, eso es el misterio que vamos a ir, y por supuesto que esta experiencia de estas dos naturalezas en una persona ha traído no solamente confusión, sino también una resistencia a través de la historia de nuestra iglesia. Por eso las primeras herejías, es decir, cuando alguien se rebela contra una verdad de fe, se le llama una herejía, pero se le llama apostasía cuando no solamente se revela, sino cuando hay violencia en contra de esa verdad de fe y de quien la profesa. El cisma es otra figura en la que se separa de lo que aquellos creen. Por eso, lo que nosotros vamos a ver es la herejía, la resistencia, la negación voluntaria de una verdad de fe. Estas primeras herejías vamos a descubrir que, bueno, era el caminar de nuestra historia, eran hijos de su tiempo, y hay menos problema en reconocer la divinidad de Jesucristo que la humanidad verdadera. Generalmente todos aquellos que han confrontado esta unidad entre lo divino y lo humano dicen: el problema no es lo divino, el problema es lo humano. No podemos entender cómo un Dios haya asumido la experiencia humana. O la rechaza, o la elimina, o la cancela, o la desaparece. Pero no pueden vivir estas dos realidades juntos. Esa es, y así vamos a encontrar el docetismo, el gnosticismo, vamos a ir viendo estas figuras. Y desde los primeros pasos de nuestra iglesia hemos encontrado en nuestra fe cristiana
cómo estas verdades de la encarnación del Hijo de Dios han venido a crear una confusión, una confrontación. Las herejías, es decir, ha habido muchas otras más, pero nosotros podemos encontrar en el catecismo las que dirigen su mirada, su confrontación, su resistencia a la experiencia de la encarnación. Así ya desde el siglo III encontramos a Pablo de Samosata, en la que Pablo habla sobre Jesús es Hijo de Dios por su naturaleza y no por adopción. ¿Qué quiere decir Pablo de Samosata? Cristo es solamente un hombre, como cualquier profeta, pero él fue habitado como los profetas. En un momento determinado le llegó el Espíritu de Dios y eso le permite entender a Dios. Y entonces en el primer concilio, en los concilios que no fue ecuménico, es decir, de toda la iglesia, sino una parte de la iglesia en Antioquía, niegan y habla sobre que Jesucristo no es solo un hombre, es Hijo de Dios por su naturaleza y no por adopción. Es decir, no se adopta, no se viene a invadir la figura de la naturaleza humana. Cuando está la concepción del Hijo de Dios, en ese mismo momento que adopta la naturaleza humana, en ese mismo momento es un Dios por su propia naturaleza, lo humano y lo divino. Entonces, no quiere decir que nace y luego después se presenta el Espíritu que viene a adoptarlo y a decirle que es Hijo de Dios. Eso es la primera resistencia que viene de Pablo de Samosata. Después vendrá uno de los más conocidos, Arrio, que fue condenado en el concilio de Nicea en el 325, el primer concilio ecuménico de toda la iglesia. Arrio afirmaba que primero que el credo del concilio de Nicea confesó que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Arrio hablaba que la primera obra maestra de Dios Padre fue su Hijo Jesucristo. Fue creado, no fue engendrado, no participa, y por lo tanto es parte de toda la creación. Esto es lo que Arrio decía, y afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería una sustancia distinta a la del Padre. Fue una criatura, la única diferencia es que esa criatura fue la primera obra creadora del Padre. Y bueno, pues nosotros entendemos que no, que es de la misma sustancia, porque la sustancia, la naturaleza divina, no fue creado, como decimos, fue engendrado, brota del Padre. Y luego también tenemos a Nestorio, que viene ya en el 431, que afirmaba que en Cristo hay dos personas, una humana y una divina, pero la divina es la del Hijo de Dios, es decir, como si hubiera una crisis de personalidad, dos personas viviendo juntas en un mismo cuerpo. Y esto es lo que no podemos entender. Y no solamente esto, sino que en este Nestorio negaba que María haya sido la madre de Dios. Era la madre de un hombre, que después participó de la divinidad, sí, pero en su vientre no llevaba al Hijo de Dios. Y aquí en este concilio, en el concilio de Éfeso, en el 431, gracias a esta herejía de Nestorio que negaba, decía y afirmaba estas dos personas, negaba la unicidad, entonces se reconoce también que María es la Madre de Dios. Es el concilio donde aparece ya uno de los dogmas que vamos a ver marianos más adelante. Y después tendremos, entre otras herejías, los mono significa uno, monofisistas.
Afirmaban ellos que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina. Los monofisistas decían, bueno, sí, nació humano, pero en el momento en el que la naturaleza divina se presenta en esta estructura humana, lo humano dejó de existir y solamente existe la naturaleza divina. ¿Sí? No pueden ser, con principio de contradicción, no pueden ser la misma cosa, dos cosas al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, bueno, pues los monofisistas negaban esta unidad entre lo humano y lo divino. Concilio de Calcedonia, en el 451, dice: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor, nuestro Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, eso es lo que cambia: verdadero Dios y verdadero hombre, que existen, permanecen, experimentan en una misma persona estas dos realidades sin confusión, sin contradicción, sino como complementarias. Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Las herejías siempre generan una oportunidad para reflexionar sobre los primeros pasos en los cuales se va codificando, se va poniendo la síntesis de nuestro conocimiento. A veces uno puede decir, bueno, ¿por qué Arrio? ¿Por qué Nestorio? ¿Por qué Samosata dudaron? Gracias a sus dudas, gracias a su resistencia, tal vez a su postura, la Iglesia tuvo un momento privilegiado para profundizar. ¿Cuántas veces nosotros también podemos ser cuestionados por personas que no creen en nuestras verdades de fe? Y te preguntan, a ver, dime tú, y empiezan a cuestionarte. Deberías de agradecer, como nosotros agradecemos a Nestorio, a Arrio, a los monofisistas y a todos aquellos y aquellas que a lo largo de la historia han cuestionado nuestra fe, porque nos han permitido encontrar primero la unidad de la Iglesia, que unidos, invocando el Espíritu Santo en una reflexión profunda, podemos dar respuesta a todas las verdades de fe. El misterio de Dios no es un misterio que esté oculto. El misterio de Dios es que es tan grande que es muy difícil que nuestra mente pueda caber. Pero cuando estamos todos reunidos, entonces podemos encontrar, porque el Espíritu Santo suscita en nosotros respuestas, porque para eso Jesús lo envió. Él les explicará todo, dice la Escritura bellamente. Y entonces nosotros podemos. Por eso, estas primeras herejías que cuestionan esta unidad de las dos naturalezas, por una parte la divina, por otra parte la humana, quien la rechaza, quien la confronta, nos han permitido que a través de los primeros concilios lleguemos a la afirmación, a nuestra certeza: Jesucristo es el verdadero Dios y verdadero hombre, sin diferencia, sin distinción. Y entonces nosotros vamos a descubrir en el Catecismo, en el 469, la Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Entonces son estas dos realidades: Hijo de Dios, Hijo de hombre, hermano nuestro, pero a pesar de que ha vivido como nosotros, ha experimentado las realidades menos el pecado, no ha dejado de ser Hijo de Dios, y Él es nuestro Señor. Por eso, bueno, pues es un primer momento para entender lo que es Jesucristo en su encarnación. Vamos a darle cierre a esta primera parte y vamos a encontrar cómo, puesto que la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, esto es lo más importante, la asumió, no fue absorbida, no fue una violación a la estructura humana,
la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia, de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Aquí vamos a entrar a lo que es la persona. Un acto humano, porque alguien puede decir, bueno, un acto humano es mover la mano, es la mano de un humano. Bueno, sí, está bien. Pero desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de la teología, el acto humano son tres cosas. Para que un acto humano tenga el peso suficiente. Primero, tiene que ser un acto humano que brota de la inteligencia, de la razón, del conocer. Es lo primero. Segundo, de la voluntad. No solamente es saber, sino querer. Y tercero, ser libre. Son los tres elementos para poder presumir que es un acto humano. Yo sé, yo quiero y soy libre para hacerlo. Por ejemplo, los que se quieren casar, ¿saben lo que es el matrimonio? Sí. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Eres libre para hacerlo? Sí. Son las tres cosas, elementos fundamentales. Entonces el acto humano le da validez a ese sacramento. Pero cuando alguien sabe lo que es el matrimonio, pero no quiere hacerlo y lo obligan a hacerlo, entonces no hay un acto humano, por lo tanto no están las condiciones para que haya un sacramento. Por eso nosotros podemos entender en la estructura humana, en esta unión misteriosa de la encarnación, cómo la naturaleza humana se respeta, no fue absorbida, no es lo que Dios quiere, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, va a experimentar en su mente, en su corazón y en su libertad. Estas operaciones, podemos llamarlo así, estas tres operaciones, están presentes en la humanidad de Cristo, como están presentes en la tuya y en la mía. Por eso, nosotros vamos a ir descubriendo cómo es la inteligencia de Jesús, cómo es la voluntad de Jesús, cómo es la libertad de Jesús. ¿Realmente fue libre? ¿Realmente tuvo la voluntad para decidir? ¿O fue obligado, predestinado o destinado a? Por eso, cuando hablamos en un momento más, vamos a hablar sobre María. María estuvo destinada, no, estuvo predestinada. Destinado significa no puedes cambiar las cosas, pero la predestinación es cuando el hombre, a pesar de que tiene un proyecto delante, tiene la libertad para decidir si lo hace o no lo hace. Por eso, en la estructura nuestra fe, nos permite hablar sobre la predestinación. Somos libres porque eso es la virtud que se consagra y que Dios ha respetado y respetará desde el primer hombre hasta el final. Esa libertad para cumplir la misión que Dios nos ha dado, la tarea tan delicada que se nos ha encomendado. Por eso vamos bien, pues siguiendo cómo es el alma y el conocimiento humano de Cristo. Es el primer paso. Recordemos que estamos en Jesús. Ya hemos aceptado que Jesús se ha encarnado. Hemos aceptado que esta operación, que Cristo se ha hecho hombre, y estas dos naturalezas se complementan. Pues bien, en la unión misteriosa de la encarnación, vamos a ver cómo el alma humana, cómo es el alma humana del Hijo de Dios, que está dotada de un verdadero conocimiento humano. Jesús se desenvolvía históricamente como cualquier otra persona en el espacio y en el tiempo. Realmente eso era la sorpresa. Era tan ordinario que cuando empieza, que se va de Nazaret a Cafarnaúm, empieza a sorprender cómo que es el hijo del carpintero, es tan normal
Bartolomé dice, de Caná puede salir algo bueno, de Nazaret puede salir algo bueno, porque él era de Caná, dos pueblos muy cercanos. O sea, tan normal que sus operaciones humanas de conocimiento no podían entender de dónde le ha salido esta sabiduría. Y eso es lo más maravilloso, cómo acepta las condiciones históricas de espacio y tiempo. Y espacio y tiempo son las dos realidades para poder existir, la materia, el espacio y el tiempo. Lo que no tiene espacio y tiempo no existe. Y por eso las experiencias de Jesucristo, el Hijo de Dios, se mueven las condiciones humanas. El Hijo de Dios va progresando en sabiduría, en estatura, en gracia, dice Lucas 2:52. No sabemos nada de lo que fue después de la adolescencia, juventud. Tenemos perdida una etapa hasta que Jesús se presenta en el bautismo de Juan. Pero fuera de eso, ¿qué hizo? Vivió como cualquier otro ser humano. Aprendió el oficio de su padre, aprendió el respeto, la amistad, el cariño. Era un muchacho, un hombre entre los hombres de su pueblo. Y allí eso fueron las operaciones del conocimiento humano. No es que él haya tenido brotes de sabiduría que lo hayan distinguido de los demás. La voluntad, por lo tanto, fue respondiendo, su inteligencia, su capacidad del alma y del conocimiento, corresponden a las realidades de su anonadamiento voluntario a la condición de esclavo. Primero, Jesús vive, experimenta y se presenta como cualquier ser humano. Ese es el escándalo. Bueno, en las tentaciones, cuando el demonio se lo lleva al desierto, el demonio todavía no tiene la seguridad de quién es Jesús. Por eso dice, si tú eres el Hijo, pues tírate o dile a esa piedra. Era tan normal que ni el mismo demonio tenía la certeza, tenía idea de que el Hijo de Dios estaba allí, pero no sabía porque era tan normal. Bueno, en el huerto de los olivos, cuando Judas lo traiciona, tiene que decirle a los que lo acompañan, al que le dé yo un beso, ese es. Porque todavía después de haber dado predicaciones, de haber sanado enfermos, todo esto que Jesús hizo en la vida pública en los 3 años, no era suficiente para reconocerlo como el Hijo de Dios, que eso era el escándalo. Por eso, ante esta realidad, Jesús se presenta de una manera ordinaria en el conocimiento. Ese es el Jesús. Pero también en lo que se perfecciona. En su conocimiento humano, Jesús, no podemos negar que mostraba también la penetración divina que tenían los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Él se expresaba como humano y expresaba la vida divina de su persona. Su mirada era una experiencia divina que iluminaba los acontecimientos humanos. Podía ver e interpretar lo que él estaba viviendo desde la mirada de Dios, por la pureza del corazón que tenía. Cuando una persona no está tan afectada del corazón, Dios la ha preservado y ha vivido en un contexto familiar agradable, bueno. Cuando otras personas alcanzan a ver la malicia de los demás, estas personas pasan por inocentes. Dicen, ¿cómo? ¿No te das cuenta? Y estas personas interpretan su vida de la pureza del corazón y no ven la maldad en el otro, no la niegan, pero saben que no puede haber un síntoma, una expresión de maldad. Esta experiencia, pero en plenitud, es la que vivía Jesús. Él, a través de la experiencia y del pensamiento humano, podía entender
por la gracia, por la mirada de Dios, e interpretar los acontecimientos del corazón del hombre. Él iba viendo y conociendo la intención de aquellos que tenían a su lado. No era un ingenuo, pero tampoco se dejaba llevar por la reacción de los demás. Entonces podemos decir que estas dos realidades, por una parte lo humano, pero también la expresión de lo divino, lo que aprendió en la casa del Padre, iba brotando día con día. Hoy en día nosotros también, como Jesús, podemos interpretar los acontecimientos desde la fe. Él los interpretaba desde la experiencia de Dios, de lo que traía en el corazón. Hoy también nosotros podemos interpretar nuestra vida desde la mirada del Señor. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Ya se cansaron? A ver, si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto podemos nosotros dar respuesta. Bien, esto es en cuanto a la inteligencia. Vamos, ahora hemos dicho que todo acto humano son tres cosas: la mente, la voluntad y la libertad. En cuanto a la voluntad humana de Cristo, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinado a esta voluntad omnipotente. La voluntad de Dios en Él posee dos voluntades y dos operaciones naturales. Por una parte, la voluntad humana, la voluntad divina, pero no están opuestas, sino cooperan, participan la una del otro. Por eso, cuando nosotros hablamos de que no hay resistencia, ¿cuál es el deseo humano de Jesús? El mismo deseo divino. ¿Cuál fue la decisión de Jesús humanamente, divinamente? Hacer la voluntad del Padre. Por eso son dos voluntades, dos operaciones que cooperan, se unen, no hay una confrontación. Y esta unidad nos permite entrar en el misterio de qué es lo que Jesús quiere, qué es lo que rige su vida, cuál es el deseo más profundo, el querer más profundo de Jesús. Ahí nosotros vamos a poder entender que lo que Jesús quiere es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda. Esa es la experiencia. Por eso, como hablábamos la semana pasada, cuando decimos Jesús, que es el Salvador, el que ofrece el perdón, y el único que puede perdonar es Dios, o sea, en su nombre está su misión. En su misión está el acto de voluntad que se ha consagrado humanamente y divinamente. No lo podemos separar. Por eso es una contradicción que Jesús condene. No puede condenar, porque está llamado a cumplir la voluntad del Padre. Él lo decidió así. El mismo Padre nuestro nos invita, como Él, a hacer la voluntad del Padre, experimentar el deseo más profundo, la oración más ambiciosa, el deseo más grande, la petición más importante que un hombre le puede hacer a Dios, es que se haga su voluntad. Esta es la experiencia de estas dos operaciones. ¿Qué quería Jesús humanamente? Lo mismo que quería divinamente: cumplir la misión que Dios le había dado a su Padre, que era la de ofrecernos la salvación, restaurar la separación que
se había lesionado cuando el hombre se rebeló contra la voluntad del Padre de tener una amistad. Muy bien. ¿Cómo vamos en cuanto a la voluntad? ¿Vamos bien? En cuanto al cuerpo de Cristo, que es también las características físicas de Jesús. La Iglesia siempre ha admitido que el cuerpo de Jesús, de Dios, de ese Dios que era invisible, que asume una experiencia humana, este Dios ha tenido rasgos de su propio cuerpo, hasta el punto que se ha permitido pintar imágenes que pueden ser veneradas por los creyentes, y se venera porque se representa lo que en ella significa. No veneramos la imagen, sino lo que en ella está presente, que esta imagen responde a los rasgos, a la fisonomía del rostro de un judío de su tiempo. Por eso Jesús tenía unos rasgos humanos, característicos. Hay quienes han tratado de crear a través de las ciencias, de la tecnología, de los datos, algunos rasgos, por ejemplo la sábana santa conocida, que se ha utilizado para sacar los rasgos de aquel que fue cubierto con ella, y nos permite, los rasgos de Turín nos permite descubrir ciertas características de un hombre que tiene la complexión de un atleta, un hombre fuerte que fue lesionado al final de su vida a través de la crucifixión, pero a través también de una flagelación tremenda, pero no le quitan los rasgos de su cuerpo. Dicen que los hijos nos parecemos a nuestras mamás, tenemos ciertos rasgos, y para nosotros los mexicanos no es muy difícil tener ciertas características del rostro de Jesús, porque tenemos a la Virgen María, y como tenemos a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, cuando alguien ve la imagen de la Virgen de Guadalupe, su figura, pues bueno, tiene mucho de su Jesús, de su madre, quizás su mirada, su rostro, su expresión, todos nos parecemos tal cual, pero sin duda lo que trae en el corazón, sin duda lo ha aprendido de su madre. Por eso la Iglesia acepta también las imágenes de Jesucristo, porque en ellas se representa al Dios hombre que asumió los rasgos humanos, y entonces por eso se venera a la persona en ella. Muy bien, aquí hemos llegado en este primer momento a lo que es la encarnación. Ya hemos visto lo que es la encarnación. Para aquellos que quieran ir viendo otras cosas sobre la encarnación, los invito al catecismo en el número 464. Ustedes pueden ir leyendo poco a poco e ir profundizando, y sobre todo los va a ir dirigiendo a los textos bíblicos y a otras bibliografías, documentos de la Iglesia que van a perfeccionar nuestra idea sobre la encarnación. Hemos visto cómo después de la encarnación ha habido cierta resistencia por parte de algunos hombres, que llamamos las herejías, la resistencia, la no aceptación a una verdad de fe. Y luego, después de esto, hemos visto cómo Jesús ha vivido como un ser humano, como lo que es, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y por lo tanto, podemos distinguir las características del acto humano. Ha sido inteligente, ha tenido voluntad, ha sido libre y ha tenido un cuerpo donde puede operar todas las acciones que tiene en el corazón y que va desarrollando poco a poco a lo largo de su vida. Muy bien, bueno, pues no sé qué piensan ustedes, cómo vamos con esto. Muy bien, ahora vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, espero que también a ustedes les guste.
y vamos a entrar a un tema